Precisamente desde su casa de habitación nos recibe el analista político Claudio Alpizar, porque, bueno, ha habido una efervescencia en una asamblea que habíamos visto algo apática. Mucha gente puede pensar que le gustaría que esa efervescencia fuese por un proyecto de ley como el de los créditos de vivienda para la clase media. Pero bueno, parece ser que la política también mueve o despierta más pasiones. ¿Cómo ve usted, Claudio, buenas noches, los últimos movimientos o los movimientos de las últimas horas en torno a lo que es la Asamblea Legislativa? Buenas noches. Buenas noches, Evelyn, un placer estar con ustedes. Mire, la Asamblea Legislativa como escenario por excelencia es el principal para la política. Y en esta lucha solapada que se ha abierto ya entre todos los partidos, no se puede excluir a ninguno, pensando en el 2014, pues han reventado los juegos electorales pensando hacia el 2014, y aquí lo que uno puede leer con facilidad, nada de extraordinario, es que la figura de don Rodrigo Arias, desde que arranca el gobierno de doña Laura Chinchilla, es una figura muy fuerte que empieza a fortalecerse en su liderazgo en la medida que va avanzando el actual gobierno. Y efectivamente los partidos de oposición encuentran que esa figura los está dejando relegados. Y ante ese escenario se presenta una oportunidad en donde ellos tienen que analizarla, verla y actuar, ya sea por ese temor que yo le estoy explicando a los televidentes, o ya sea porque encuentran una oportunidad propicia, según ellos, para golpear al señor Arias Sánchez. Sin embargo, recordando palabras de Otto von Bismarck, que fuera emperador en el siglo XIX a finales en Alemania, él decía que en la política no hay nada exacto. Entonces pudiera ser que en alguna medida la oposición esté apostándole a este escenario para golpear la figura de don Rodrigo Arias. Pero es muy posible también que, como no hay nada exacto en la política, puede ser que más bien le han dado un escenario muy propicio desde la Asamblea Legislativa para que la figura de don Rodrigo Arias siga vigente durante este tiempo, porque en alguna medida pudiera ser que tal vez no el tema es el ideal, pero a don Rodrigo Arias le beneficia que ahora en el 2011, donde es un año un tanto calmado normalmente para política electoral, ya pasando el asunto de las alcaldías, que en alguna medida le dio mucha vigencia, no tenía escenario y a lo mejor la oposición se lo está poniendo en bandeja. Sin embargo, tampoco uno podría dejar de lado que la oposición va a tratar de aprovechar la oportunidad. Pero por un lado, Claudio, el escenario, como usted dice, no es el ideal, porque se habla de llamadas a la Procuradora de la República, se habla de llamadas al fiscal, se habla de una investigación, es decir, no se puede estar exaltando, sí se puede estar exaltando la figura de Rodrigo Arias, pero no en el mejor de los escenarios, está bien. Y por otro lado, estamos viendo una oposición bastante unida que podría llevar agua a su molino, porque bueno, en esto de la política quizás de eso se trata, sobre todo llevar agua a su molino, y podría ser que se debilite también el candidato liberacionista o que los otros candidatos liberacionistas que también deben estar mirando los toros desde la barrera, ¿verdad? Sí. Y sacando provecho de todo esto también lleven también un tipo de ganancia o quizás pierdan, dígamelo usted. Vea qué interesante lo que usted plantea. Efectivamente, la oposición se ha unido, pero cuando uno revisa en los últimos años, se encuentra que siempre la oposición se une bajo temas coyunturales y normalmente temas en donde están los apellidos Arias Sánchez, se llame Cruzita, se llame TLC o se llame BCIE. Pero por otro lado también el tema le ha servido al Partido de Liberación Nacional para mostrarse ante la opinión pública como un partido unido. Vea que usted, como en estos días, aquella foto que permeó mucho en la ciudadanía de don Rodrigo Arias, rodeado de todos los diputados, pues si había alguna duda de que don Rodrigo tenía un manejo de la Asamblea Legislativa, pues le quedó claro a los ciudadanos, a oposición y a la misma presidenta Chinchilla le debe haber quedado claro eso. Por otro lado, el Partido de Acción Ciudadana tampoco ha desaprovechado el escenario. Vea qué interesante, porque ayer la presidenta del Partido de Acción Ciudadana, doña Elizabeth Fonseca,
invita a sus 3 precandidatos, al señor Macaya, al señor Solís y al señor Molina, a ese escenario para aprovecharlo también para que sus figuras, esas que se han venido sonando, sean visibles ante la opinión pública. Ahora bien, Claudio, la famosa frase de Otto Guevara que utilizó en la campaña pasada de que los Arias meten la mano en todo, podría emerger también dentro de una precampaña en estos momentos. Efectivamente, sin embargo, cuando uno revisa el tema ese en la campaña pasada, el efecto no fue el que deseaba la oposición, a pesar de ese efecto que se trató de provocar en la ciudadanía. La reacción fue diferente. Por eso yo le digo que en política no hay nada exacto. Uno no sabe cómo está pensando el Partido de Liberación Nacional y cómo está pensando la oposición, porque este momento, bien trabajado para ambos, puede ser un momento clave a futuro. Hay una ficha que no hemos tocado en este ajedrez y que también es muy importante y me gustaría que usted la analice, la figura de doña Laura Chinchilla. ¿Cómo queda en esto? Bueno, es otro efecto interesante. Pudiera ser que ante este panorama nosotros no hemos visto a doña Laura Chinchilla atacar las posiciones del exministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias. Y si la ciudadanía con alguna frecuencia hablaba de un distanciamiento de ellos dos, pudiera ser que en estos momentos ese acto, ese efecto que se está produciendo alrededor de Liberación Nacional, porque si hay un partido que tiene la capacidad de compactarse en momentos difíciles, por su experiencia, por sus 60 años de Liberación Nacional, y da la impresión también cuando uno lee movimientos, cuando habla, ahora cuando usted pasa el mensaje de doña Laura Chinchilla, se ve que doña Laura Chinchilla también manda sus mensajes hacia su interés de mantener una buena relación con Rodrigo Arias y con sus diputados. Entonces, por eso le digo... ¿Pero quién tiene mayor liderazgo en sus diputados, doña Laura o don Rodrigo? No, en este momento, esa foto que usted comentábamos hace un ratito, es evidente que la fracción de Liberación Nacional siente un liderazgo a la figura de Rodrigo Arias. Entonces, ¿debilita quizás el gobierno actual? Bueno, es que ahí viene Mire, yo tengo una frase que siempre repito con alguna frecuencia. Los partidos políticos se llaman partidos porque a lo interno están partidos. Si no, todos se llamarían unidos. Y en este país el que se llama unido es el que está más partido, recordemos, ¿verdad? Finalmente, entonces, en ese marco hay luchas internas dentro de Liberación Nacional, pero pudiera ser que se solucionen en este momento. Finalmente, de cara al 1 de mayo, ¿qué se puede esperar? Mire, yo lo que siento es que ante la opinión pública este efecto tan largo y que se va a seguir ampliando, va a provocar más golpe a la Asamblea Legislativa. Desgaste. Y le digo esto porque la Asamblea Legislativa funciona ante el ciudadano más como un cisterna que explota constantemente que como un manantial de ideas. Y eso usted lo planteó al principio cuando empezamos esta entrevista. Muchas gracias, Claudio Alpizar, por estar con las noticias.